un podcast de Cooperativa. Bueno, ya estamos con Héctor Belimesa conectados. ¿Cómo te va, Héctor? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien. Bien. Los estoy escuchando con mucho entusiasmo. Están Sí. muy con el ánimo muy arriba. ¿Ah, Muy sí? bien. Deben ser esas pastillas. Gotas, gotas. A las No, gotas. No, ya. ni las he probado todavía, pero yo lo único que... Mira, es que me encantó la fórmula. Energía, calma Claro. y claridad. ¿Quién no quiere eso? Ah. Yo quiero eso. Quiero Sí. eso. Bueno, tenés que ir por Aura Vital y pues así. Sí. Yo también. Oye, la semana pasada no tuvimos clase, tuvimos fin de semana Sí. largo contigo porque, bueno, hubo Sí. transmisión especial de Cooperativa, Correcto. pero nos tenemos que poner al día con las A ver. materias. Vamos. Y tenemos hartas palabras bien interesantes y frases. Junio, ya estamos viviendo el mes de junio. Sí. Y Marta Fernández nos pregunta a qué se debe que este mes tenga ese nombre. Y aprovecha de consultar si es obligación escribir los meses con mayúscula inicial. Y buena esa pregunta, porque yo lo he visto de las dos formas. Claro. Bueno, uno de esos se está equivocando. Debe haber de esas una, fórmulas. claro, Ya, claro. claro, mira, es junio el sexto mes del año y este vocablo encuentra su origen en una locución latina que significa Junius, que es el nombre de la diosa Juno. No sé si es Juno o Juno, pero Juno le decimos. Sí, Que para los griegos era guerra. era para los griegos. Y Juno para los romanos. Esposa de Júpiter, tenía su importancia la señora. Deidad romana, patrona del matrimonio y protectora de las mujeres y la familia. Y en aquel tiempo se estimaba que junio era el mejor mes para casarse, porque estaba terminando la primavera y pronto se iba a iniciar el verano en el hemisferio norte, para que alguien no crea que me estoy equivocando. Entonces, quienes contraían matrimonio en el mes de junio contaban con la protección de la diosa. Y por eso entonces tenemos este nombre de junio. Acuérdense que este proviene del calendario romano, y detrás de ese calendario romano estuvo Julio César. Sí, claro. Claro. Ya, y Pero entonces, esa es la historia. está buena la historia y nos queda clarito, pero tenemos que definir lo falta otro. una cosa. Mayúscula, minúscula, ¿cómo partimos? Minúscula. Salvo que sea inicio de una frase. Ah, bueno, claro. Ah, bueno, Claro. sí. Claro, los meses se escriben con minúscula. Todos, no junio, no. Sí, Todos, sí. cualquiera. Junio con minúscula, septiembre con mayúscula. En minúscula inicial, salvo que inicie una frase. O sea, ¿y tú sabes que en francés es con mayúscula los meses? Ah, bueno, hay muchas cosas que son distintas. Sí. Por ejemplo, cómo se escribe el título de un libro, lo que el viento se llevó, por ejemplo. En nuestra lengua, lo único que lleva la mayúscula es la inicial, la L. Pero en inglés, que tienes que traducirlo al inglés, va todo en mayúscula. Mira. Lo Claro. que... No, es claro. o no. Lo que vientos, sí, pero se escribe con mayúscula. Ya. Es decir, los títulos de las películas, de las canciones, sí, son reglas distintas. Pero en la Bueno, nuestra pero no, la nuestra, solamente que la lo que primera. importa, los Es la meses se primera. escriben con minúsculas. Listo. Claro, inicial, claro. Ya. Tienes razón, Gone with the Wind. Lo que Gone inventó with the ese- wind. Claro. Ya. Pregunta que quedó pendiente de la semana pasada, Héctor. León Peri ver. consultaba por el origen de la frase no tener plata ni para Sí. hacer cantar a un ciego. ¿Te acuerdas de esto desde hace 2 lunes? ¿Ah? Oye, Sí. pregunta de actualidad. Hay varios que quedaron sin plata Sin- para hacer ah, cantar un Quedaron Sí, pato. pato, Sí. pero No, exacto. pero totalmente. Mente, con lo del Claro, que cae. claro. Sí, No tienen para hacer cantar un ciego, oiga. sí. Claro, Oye, no eso. tienen ni para nada. ¿Y- Hay y cada cómo- caso. ¿Y cómo hace que los ciegos cantan? ¿Cómo no? Algunas bueno. veces, la pregunta sería, ¿algunas veces cantaron los ciegos en las calles mientras pedían limosna? Y yo, sí, ¿Tú pues, qué crees? Por ahí Sí, debe sí. venir, ¿no? claro. Claro, mira, en siglos pasados, al darse una limosna a un ciego, cuando uno le da una limosna a un ciego, este agradecía el gesto entonando una canción que le dedicaba a su benefactor. Tiene que ser una canción cortita. Como las limosnas que se dan en la calle son exiguas, la frase no tener ni para hacer cantar un ciego, con el paso de los años se convirtió en equivalente a estar pasando por una situación económica tan adversa que el dinero ni siquiera alcanzaba para la caridad y menos para darle una limosna a un ciego.
que en agradecimiento entonces le cantaba una canción. Entonces es correcto cuando la gente, no es que a alguien se le ocurrió inventar esta frase porque sonaba bonita o sonaba bien o tenía rima, no, es porque efectivamente los ciegos le cantaban a sus benefactores. Ya. Mira. Sigamos. Ya, esto está bien interesante, Héctor. Rebeca Jofré nos pregunta qué es la neolengua. Sí. Palabra que ha escuchado en estos días y que le ha provocado alguna inquietud, malestar incluso. Sí. No sé por qué malestar, pero bueno, agradecería que nos dieras ejemplo de neolengua para entender mejor cómo utilizarla. Claro. A mí también me llamó la atención, aunque es bien antigua esta expresión y el contenido. Y lo otro que me llamó la atención que también esta voz está registrada en el diccionario y la define así: como lenguaje que distorsiona la realidad en favor de algunos intereses. Sus características: primero, simplifica el vocabulario, elimina los matices de la palabra, reemplaza palabras y abusa de los eufemismos. Ahí está, pero pidieron ejemplos. Daños colaterales. ¿Qué significa? Es muerte de civiles nomás. Pero si tú dices murieron civiles, no es lo mismo que dice con la explosión hubo daños colaterales. Y tú te puedes imaginar cualquier cosa, pero no el horror de lo que ocurrió. Desvinculación. Mira, lo desvincularon. Lo desvincularon, que es distinto. Oye, lo echaron, lo despidieron. ¿Te fijas? Cambió. Entonces, Claro. la empresa hoy día dice, fueron desvinculadas 300 personas. Ya las desvincularon. Que es distinto. Fueron despedidas 300 personas. Los echaron. Los echaron. Moderador. Hoy día están los moderadores. ¿Quién es ese señor? El censor. Sí, claro. Pero es más elegante decir es el moderador. Entonces él revisa los textos que se van a emitir al aire y los modera. Eso es censura. Ya. Podría no hacerlo, podría mejorarlo, pero No, eso pues sería un estamos corrector. plagados de Sería- eufemismos. Pero en algunas Claro. cosas medias ridículas y medias hasta ciúticas a veces encuentro. Claro. Y optimizar recursos, por ejemplo. Mira, la empresa está optimizando recursos. Sobre todo en esa área de los recursos humanos, fíjate, son bien buenos para el eufemismo. ¿Eh? Entonces ahí tú sabes. No la de cooperativa, que ahí son. Ahí ahí hubo sí. desvinculación, hubo daños colaterales, hubo de todo ahí. Claro, Ahí hubo se de usa todo. mucho en los recursos humanos, pero menos en el de cooperativa, que ahí no, dicen las cosas como son. Ahí sí que Un son. golpe. Claro, Ya. claro, claro. Pero lo más curioso, que la neolengua es una palabra que fue inventada por George Orwell para su novela 1984, y ahí aparece. ¿En Y en serio? y en este libro clásico, distópico, porque Sí. es la representación ficticia de una sociedad futura indeseable y opresiva, la neolengua era un idioma artificial diseñado para reducir la capacidad de pensar críticamente. Y no solamente la aplicó él, también en Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, Fahrenheit 451. Fíjate que Fahrenheit es un caso. Yo cuando vi esa película, leí el libro primero, vi la película, pero era joven, muy joven, era un horror. Y llegamos a eso sin necesidad de quemarlo. Encontramos otra fórmula. No, dejamos de leer. Y el cuento de la criada, que incluso hay una serie de televisión. Sí, Ahora, sí. Todo eso usa el neolengua. Mm. Es muy antiguo. Está interesante, ¿eh? Interesante. Claro. Como concepto es muy interesante. Bueno, sigamos. Reinaldo Zapata consulta qué significa la expresión llegar a un lugar, ¿no es cierto? O a la casa de alguien golpeando con los pies. Me encanta, me encanta. A mí Cuenta también. que cada vez que los visita un tío, que es el hermano mayor de su mamá, alguien de la casa comenta con entusiasmo que los va a visitar el tío que golpea la puerta con los pies. ¿Por qué lo hace así? Claro. Mira, la persona que llega a una casa y se anuncia de este modo, golpeando con los pies, es porque lleva las manos ocupadas. Y esta actitud es propia del visitante generoso, que al visitar a sus parientes, a sus amigos, a los vecinos, antes pasa por un supermercado y compra algunos comestibles para no llegar con las manos vacías. Era muy, bueno, sigue siendo usual, Sí, ¿ah? No, sí. no es tanto como antes. A mí me gusta al revés. Cuando uno le reprocha que yo creí que iba a llegar golpeando con los pies. Porque Claro. Cuando no llevan nada. ¿Y te acuerdas cómo se llamaban eso que llevaba la gente? Era un engañito. Mira, aquí te traje un engañito y le llevaba un pavo.
Antes era así. Ahora el Antes era engañito es un dulce. Es un engañito. Un De chocolate. verdad, un engañito. engañito. Claro, neolengua. Claro. Neolengua. Mira, por lo general esos engañitos son empanadas. Ay, Ay, la qué cena. rico. Almuerzo de Pasteles. domingo. Qué rico. Uno llegó con empanada, el otro traía pasteles, el tercero venía con una torta y el cuarto traía los licores y uno los llevaba todos, uno de ellos. O sea, el dueño de casa no ponía nada. No, es decir, no, imagina la comilona, porque además el dueño de casa atendía bien, pues. Y más encima con los engañitos salían arrastrándose la casa. Oh, qué rico. Entonces, por esa razón no era posible o no es posible golpear la puerta con los nudillos. Entonces uno se da vuelta y con el taco golpea. Tac, tac. Bravo. Entonces Mira una gana. el ruido se escucha abajo. Ya. Mira, una gana de comer empanada, pero A mí empanada también. clásica, esa con cacho grueso. Ya, Sin cállate, pasa, que te me dio sin hambre. pasa, sin pasa. Sí, me da lo mismo, la No, como, sin me lo voy a pasa. comer igual. No, yo a mí también me Sí. gusta sin pasa, pero si me da con pasa, Estamos del mismo. claro, chumpa adentro nomás. Igual. Cofradío. Ya. Pero buena esa, a mí me gusta, pero a mí me gustan, son más de reproche, más que de como de bien el que golpea Sí. con los pies, me gusta cuando uno le llama la atención a alguien y dice, "Ch, yo creí que iba a llegar golpeando con los pies, pero no trajiste nada". Claro, llegan, claro, nada. ¿no? O el diario, no, ni siquiera el diario, porque Ah. en algunos kioscos ni llega. Aquí no conocen el diario. Ya ni hay diario. Casi Solo, no queda. solo tecnología aquí. Sí. Bueno. Oye, otra, Sebastián Rosende, el tocayo, nos escribe y dice que nos pregunta cuál es el complejo de César. Dice que es Sí. un fenómeno social que quiere advertir en el mundo político actual. Exactamente. ¿De qué El complejo César hablamos cuando hablamos del complejo de César? de Julio. De un De Julio. Julio. El complejo de César es aquel que hace creer a una persona que es superior al resto. Por eso es que sigue. Y alude a Julio César, que era un tribuno romano, conquistador de la Galia, y lo padecen personas que sienten que todo lo que lideran depende de ellos. Y quienes padecen del complejo de César se sienten superiores y se resisten a reconocer los méritos de sus colaboradores. Muchos políticos y ejecutivos y padres arrastran este complejo pernicioso. Cuando alguien los abandona, por ejemplo, como consecuencia de un trato displicente que ellos brindan, se quejan amargamente y dicen, es un ingrato. Todo me lo debe a mí. Si no fuera por mí, no habría llegado donde está. Ya. Todos hemos conocido a alguien así. No solo en la política, ¿eh? Ajá, en todas No, partes. no, en todas Y partes. todos quizás en alguna oportunidad en la vida La- hemos la tenido familia. un comportamiento de Nosotros hemos sido César. César. Nosotros Claro, hemos sido César. ¿Cuántas veces en algún momento, en una circunstancia X, podemos haber No, hecho pero- eso, ¿no? Pero eso uno Pero hay lo algunos- piensa, pero no lo dice. Pero cuando se fanfarronea de eso, claro, Sí. que hay hay unos conceptos tan mal educados de repente. Al menos yo lo encuentro mal educado, a lo mejor no. Sí. A lo mejor eso cuando uno conversa, oye, el otro día estuve con Juanito que estoy trabajando con él ahora. Y el otro interlocutor te dice, sí, pues a Juanito lo inventé yo. Así como que él le dio las ya. primeras Sí, oportunidades. es verdad, es verdad. Hoy lo encuentro tan mal, Esos lo encuentro son los tan inventores. prepotente y mal educado encuentro esa. Claro, esa- eso, claro. Me Yo carga. recuerdo que cuando un tiempo, ¿quién sería el que se le ocurrió que yo comentara libros cuando empecé en televisión? Y te juro que junté 5 personas. Mm. Que los escuché decir, no, si yo fui el que te llevé. Claro. Y yo sé quién fue, pero no voy a decir. Ya, ok. Claro. Sigamos. A ¿Cuál ver. es el origen de la expresión estamos meados de perro? Pregunta Enrique Godoy. Y al comienzo del programa yo decía, Lo escuché. me reí mucho. Ah, sí, lo escuchaste. Lo Yo, escuché. yo cuando digo, pucha, estoy meada en los gatos. Sí. Pero hay una razón de ser. Sí, Ah, sí, es verdad que es más fuerte el del gato. Yo, bueno, viví casi parte entera de mi vida con gatos y con varios, así que sé lo que. Pero son limpios, así que hacen solamente en una parte, pero ahí está el olor. Mira, estar meado de perro significa arrastrar mala suerte, Sí. porque todo lo que se emprende sale mal y porque es usual fracasar en todo tipo de afanes o iniciativas. Y esta locución surgió de la observación de lo que ocurre en las ocasiones en que los perros orinan con frecuencia sobre una planta. Al poco tiempo este vegetal comienza a secarse y termina por morir, como consecuencia de la acción de los componentes ácidos de la orina del perro. Si no tiene que ver con el olor, tiene que ver con el componente. Y es afuera. Entonces de repente tú miras unos cardenales que tenías hace años y un día empiezan a morir. Y ves un día que el picho levanta la patita. Mm. Claro.
De ahí viene, Ya. de esta expresión. Claro, pues miado de gato yo creo que es peor, porque es muy Es más idiota. fuerte. Es más fuerte. Es A mí me gusta cuando la es situación ya es. horrible. Cuando ya el colmo de la mala suerte y lo empiezan a exagerar y dicen, no, este está meado de dinosaurio, dicen algunos. Porque es tan grande que. ¿Cómo hablan? Pero a lo mejor no me van tan hediondo porque eran vegetales. Pero uno asume que era mucho, como eran Claro. grandotes. Era mucha. Era una laguna. Claro. Era claro, dejaban una poza gigante, no se podía bañar ahí. Oye, Oye, Héctor, claro. Nos queda nada, pero Ya. vamos. Y oye, si la cosa es así, lo vamos con la última. la última. Ya, vamos con la última. Víctor Mena, hace tiempo que tiene una duda. Dice que le gustaría saber por qué a la fila, que forman varias personas, una detrás de la otra, le llaman fila india. A ver, primera versión. Costumbre de primitivos habitantes de América del Norte de caminar unos detrás de otros para que sus huellas confundieran a sus perseguidores y no pudieran calcular cuántos eran. Entonces iban en una filita todos. Y el que venía detrás no podía entender. Y otras versiones aseguran que este nombre obedece a que era la única forma de sendero que tenían los aborígenes americanos para la época del descubrimiento de América. Los primitivos habitantes americanos seguían un procedimiento muy parecido en todas partes. Cuando un grupo familiar se desplazaba a otro sitio, lo hacían en fila, con una distribución jerárquica en dicha fila. El varón de mayor importancia era el primero, o el que tenía experiencia, y ese era el que iniciaba la marcha. Y detrás de él se ponía toda la comitiva, es decir, la señora, los hijos, Ya. o el abuelo, dependiendo. Y en el continente americano no había caminos anchos, porque no se conocía la rueda. Ah. Ahí está la explicación. Pero podríamos decir fila y está bien. Claro. Oye, Héctor, rapidito, no puedo dejar de preguntarte, a propósito de la cuenta pública por la cual nos tuvimos juntos el lunes pasado, se acaba de aparecer una nueva edición de tu libro, Cómo Sí. hablar, improvisar y leer en público. Sí. A Sí. ver, hay varias ediciones. ¿Qué tiene de nuevo esta edición? ¿Le agregaste algunas paginitas o no? 100 páginas más. Ah, Pero lo más importante es que hizo unos cambios que son fundamentales en cómo se habla en público hoy día. Este libro estaba hecho para gente que decía discursos de 1 hora y media y la gente no se aburría. Ahora está hecho para discursos de 15 minutos, que es lo que la gente, es la capacidad que tiene para escuchar. Lo segundo, lo que más me ha preocupado en el último tiempo es que la gente no sabe, definitivamente no sabe leer. Es decir, una cosa es que tú entiendas y lo que estás leyendo y trates de expresarlo, pero no como le enseñaron a leer a uno. Yo hice clases 30 años de esto y hacía leer a los alumnos los textos mirándome a mí, mirando. Entonces me decían, pero ¿cómo lo hago, profesor? Muy fácil. Usted antes de enfrentarse a mí va a leer 30 veces el texto. Cuando tenga que leerlo delante de mí, ya va a saber lo que dice el texto. Entonces usted puede en la primera línea leerla y la segunda la lee mirándome, porque usted la recuerda. Eso lo experimento yo y lo experimentaban mis alumnos y se sacaban todas buenas notas. Así que, entonces, lo más importante que tiene este libro es que hoy día viene el storytelling también, que es algo que ese concepto existía, pero no se conocía con este nombre, pero hoy día se ha perfeccionado. Y están Tú usados. cuando hablas, cuentas una historia. Es una verdadera historia, usa esa metodología, que es muy entretenido, es muy atractivo. Entonces, este libro fue hecho pensando en que el mundo ha cambiado y que la forma de comunicarse cambió también. Y tomó todo aquello que hoy día es importante para hacerlo. Claro, Son ¿dónde 21 lecciones. Eso. ¿Dónde nos encontramos? El cómo hablar, improvisar y leer en público, nueva edición. Un día vamos a tener que hablar porque siempre lo tiene una librería nada más. Tú has visto todo el desastre que hay con las librerías. Estamos muy preocupados por ese tema. Lo tiene la librería Bookland de Providencia 2063, pero también lo va a tener el libro a su puerta. Pero mientras tanto lo tiene solo Bookland. Todavía no, pero sí se está, porque es medio más complejo que otros libros, por los cuadros que trae. Entonces es más complejo digitalizar cuadros. Pero sí, viene y es muy práctico, trae mucho ejercicio para. Así que es cómo hablar, improvisar y leer en público. No soy el único autor, somos dos, es Héctor Belín Mesa el que habla, pero el otro autor es Hernán Morales Silva, que también a veces hacíamos clases juntos, pero él también hace clases de noche. En Bookland, entonces, ahí en Providencia lo pueden. En Bookland, ahí en Providencia lo pueden. Héctor Belín Mesa, muchísimas gracias. Hasta el próximo lunes. Que estés muy bien. Un agrado estar con ustedes. Igualmente. Por esta vía. Chao. Un abrazo. Chao. Chao, un abrazo. Estás escuchando el podcast de Una Nueva Mañana, una presentación de
cooperativapodcast.cl. Bueno, lo decíamos hace un rato atrás, vamos a conversar ahora con el capellán del Hogar de Cristo, José Jurasek. ¿Cómo estás, José? Buen día. Hola Cecilia, Sebastián, gusto de saludarles. Tanto tiempo que no nos veíamos. El tema... O no hablamos. Exactamente. El tema tiene que ver con la actualidad, ¿verdad? Con el registro esto de las de las incivilidades, de los vándalos. Y usted dice el anuncio muy general, esto de castigar las incivilidades con retiro de beneficios sociales, es un abordaje profundamente equivocado del problema. Al menos en lo que compete a las personas más pobres entre los pobres. Eso dicen ustedes. ¿Por qué? O sea, principalmente, Cecilia, Sebastián, porque hay un grupo de personas, estoy pensando especialmente en las personas en situación de calle, que precisamente no tienen dónde vivir. Y lo que está ocurriendo, que ya lleva un par de meses y yo entiendo a muchos alcaldes, estuvimos conversando hace poco con el alcalde de San Bernardo, lo hemos visto con el alcalde Sichel el alcalde White de San Bernardo, el alcalde Sichel en Ñuñoa, que tienen toda la razón en mover y corretear, por así decirlo, como dicen, a algunas personas que están usando las plazas, ¿cierto? Pero porque la han transformado en sus casas. Y ese grupo de personas precisamente está en la calle porque no tiene otra alternativa, ¿no? Entonces nos parece que en algún número de casos, un buen número de casos, los rayados y una serie de otras cosas de vandalización, está muy bien que haya una preocupación de la autoridad y ojalá eso se lograra controlar, pero hay cierto grupo de personas, especialmente las personas en situación de calle, que tendríamos que ser más misericordiosos y ofrecerles una alternativa. El año pasado, no me quiero carrilear, pero entiendo que se gastaron del orden de 6.500 millones de pesos solo en la región metropolitana en desalojo de rucos. Si ese dinero se gastara en ofrecer una alternativa para que esas personas puedan tener un lugar donde vivir y pasar la noche, estarían mucho mejor usados los recursos públicos. Entonces, lo que yo lamento del debate y me encuentro bien impresionante, aumentó la popularidad del presidente con este anuncio, ¿cierto? Revirtió la tendencia a la baja que tenía y está concitando, ¿cierto?, el interés de todos, que haya cierto orden en la ciudad, que eso por supuesto que estoy de acuerdo, pero hay un grupo particular, el de las personas en situación de calle, que si la cosa solo va a ser garrote, no se les ofrece una alternativa a la altura de la dignidad de cada persona. Ahora, ¿cómo conciliamos, cómo buscamos un punto de equilibrio en todo? No es tan simple. Porque es cierto, y ustedes ahí en el Hogar de Cristo conocen mejor que nadie lo que ronda la extrema pobreza. Y si ya muchas veces tienen pocos beneficios, están afuera de los beneficios, una sanción como lo que se ha planteado, podrían perder más aún. O sea, básicamente una puerta de entrada que se perpetúe el círculo de la exclusión. Exactamente, y yo no sé si logra en este caso en particular cambiar mucho las conductas, porque cuando tú no tienes una alternativa, no, por más que te sancionen, no vas a lograr cambiar las conductas, ¿no? Me gustó a mí del presidente, dijo varias cosas relacionadas con temas de rehabilitación, con dar oportunidades de insertarse en la sociedad. Lo decía respecto especialmente de las personas que están privadas de libertad, que ojalá que en las cárceles no se transformaran, ¿cierto?, o siguieran siendo escuelas del delito, sino que lográramos que las personas se reinserten, aprendan un oficio y hagan un aporte a la sociedad. Pienso que algo parecido podríamos ofrecer a las personas en situación de calle. Y fíjense, Sebastián, Cecilia, que en el Hogar de Cristo, junto con otras organizaciones, tenemos experiencia exitosa. Hay un programa que está financiado por el Ministerio de Vivienda, junto por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que se llama Vivienda Primero. Arrendamos un departamento con un subsidio de arriendo para que puedan vivir 2 personas en situación de calle, que han estado en la calle mucho tiempo, y eso gatilla que las personas se quieran asear, que al poco tiempo se vinculen con su familia, que busquen y encuentren un trabajo. Acceso, y eso que parecía imposible se logra dando vuelta a las cosas. La vivienda primero, no el garrote primero, no
pedirle a la persona que haya dejado totalmente el consumo y otra serie de cosas que son requisitos que a veces a alguna gente se le hacen imposible. Cuando a alguien se le pide algo imposible, es imposible. Entonces eso es una cosa de las cosas que queremos poner nosotros Claro. desde el hogar de Cristo. Ahora, José, el tema es qué es lo que más se ve, porque se mediatiza muchísimo, ¿no es cierto? Que es esto de la erradicación de los rucos, ¿no es cierto? Ahora, usted dice, esto solo mueve la pobreza, porque la sacan de un lugar y van a otro, o de una ciudad y va a otra, de un barrio y van a otra. Eso es lo que pasa, y sobre todo el impacto que tiene son personas que consumen seguramente, que están en, situación, por supuesto, totalmente de extrema pobreza, con enfermedades mentales quizás. ¿Qué pasa ahí con esa acción? Exactamente, el desalojo de un ruco, que yo lo entiendo, no encuentro que esté bien que una persona que una persona esté en una plaza que es de todos y que no se puede usar la plaza porque se transformó en el baño y en la vivienda de una persona. Eso no me parece bien. Pero claro, el desalojo no resuelve el problema de fondo, porque lo único que hace es que lo traslada de calle o de comuna, ¿cierto? Oye, aquí se puso mala la cosa, nos vamos para allá. Estamos teniendo un problema con las autopistas. Se están poniendo las personas en calle, entonces en lugar de las autopistas, como en unos intersticios. No sé si se han fijado que de repente en el rincón más... Hasta hace pocos años la principal causa de muerte de las personas en situación de calle era el frío, y eso gracias al Código Azul y a varias medidas que hemos ido tomando las organizaciones junto con el Estado, y ya la gente no muere de frío. La principal causa de muerte hoy día son los atropellos, como se ponen ahí en algunos lugares cerca de las autopistas, los bandejones. Los bandejones, que en lugares que no está nadie, está pasando eso. Entonces queremos hacer un llamado, primero a sensibilizarnos, que hay personas que están en la calle que han perdido todo, que están literalmente en la calle, y que busquemos como sociedad, conversando, de qué manera podemos tender una mano, ayudar a que las personas recuperen sus vínculos, y eso está muy bien probado que resulta con programas como Vivienda Primero, que ya les comenté. También hay otras alternativas. Nosotros tenemos las hospederías, que son también alojamientos transitorios. Hacemos mucha ruta calle, vamos por las calles porque hay gente que no quiere tampoco. Claro. José, por razones no quiere salir de los lugares muchas veces, no quieren ir. Pero tú sabes a dónde se los traslada a las personas. ¿Qué pasa cuando uno ve ahí en la tele, ¿no es cierto? Todo el despliegue, lo sacan. No, en general no se las traslada, lo que se hace es que se les pide, o sea, vienen unos camiones, basuras, se le avisa a la persona que se le van a sacar sus cosas, y las agarran todas, las suben a un camión de basura, le botan todas sus cosas y le dicen que no puede estar. En algunos casos hay algunas alternativas de algunos albergues. Conozco aquí un albergue en la Estación Central, y en algunas comunas hay algunos albergues, sobre todo que se activan durante el invierno, claro. Los meses más crudos. Eso en algunas comunas ocurre, pero en general es más bien la policía con funcionarios municipales que están sacando las cosas, sacando a las personas. Pero ustedes dicen que los mojan, corretean, que los botan al suelo. No, yo no he visto que haya violencia. El correo tiene que ver con que tú agarras las cosas de alguien, las botas al camión de la basura y en el fondo le dices no te quiero aquí. Entonces la persona lo que hace es que al poco tiempo arma un nuevo ruco unas cuadras más allá, porque también las personas tienen su cierto circuito de conocimiento, de redes. Está la conocida ruta de la cuchara, se sabe exactamente en qué lugar te dan almuerzo, más tarde que te dan comida, que te puedes pegar una ducha. Son muchas veces al alero de las parroquias, ¿no? Claro, hay en todo caso, bueno, a propósito de lo que la Cecilia dice de lo mediático, bueno, hay un punto también a nosotros, a los medios de comunicación en general, en particular a la televisión. Estoy viendo Sin Sonido porque estamos conversando aquí en la radio, en uno de los monitores aquí en la radio. Vecina, Canal 13, vecina cuenta cómo la delincuencia cambió el barrio. Eso está ahí declarando una señora. Muestran en paralelo las imágenes del desalojo de un ruco, de unas personas ahí. Están en eso en este minuto, llegan ya en una larga conversación, seguramente muy interesante, insisto. Yo solamente estoy viendo lo que dicen las letras, no la estoy escuchando. Pero también hay un foco también de cómo la media
mediatización de estos temas, cuando se transmiten estos operativos en vivo y en directo por la televisión, muchas veces con la cámara puesta ahí, a donde la persona que vive en la calle está recogiendo sus cositas, poniéndose los zapatos, Sí. o tapándose con un chal. También hay un Sí. punto ahí que es bien discutible de la mirada que tenemos nosotros desde los medios de comunicación hacia este tema y cómo abordar esta situación. Muchas veces va de la mano muy de lo punitivo y pocas veces desde cómo poder incluirlo. Claro, y yo, fíjate que lo entiendo, pero no deja de ser morboso estar viendo como alguien que ya se armó una ranchita, un ruco, agarra sus poquitas cosas y se tiene que ir, y ojalá pudiéramos como sociedad ofrecerle algo mejor que simplemente corretearlo. Eso me encantaría a mí que ocurriera. Yo veo que hay iniciativas en distintas partes, y ojalá lográramos, en Punta Arenas tenemos la meta de calle cero, ojalá que lo lográramos, con programas como Vivienda Primero, como la hospedería, y aquí se requiere, así como hizo el presidente, también un llamado a toda la ciudadanía, a todas las autoridades, los distintos niveles, sobre todo el nivel municipal que tiene, que es la primera cara del Estado, y ahí hay muy buenas experiencias de colaboración, pero yo quisiera hacer un llamado hacia la ciudadanía y a las autoridades a que procuráramos, ¿cierto?, junto con el orden que hay que tener y con el cuidar de los espacios públicos, ojalá lográramos ofrecer unas alternativas que sean más reconocedoras de esa dignidad de las personas. Porque José, esto posterga el problema por un tiempito, pero no resuelve nada a lo largo. José, ¿y se le devuelven los papeles, los documentos, las fotos, los remedios, no sé, las órdenes médicas que tienen esas personas en sus rucos? No me atrevería yo a decir que sí o que no, pero tengo la impresión que no, que le dicen a la persona: salga de aquí, saque lo que necesite, y después viene un bulldozer, agarra las cosas, las sube arriba del camión tolva o del camión de la basura y se los lleva, digamos. Es bastante, esa parte es muy violenta. Ahora, cuando se lo asocia a delincuencia también es cuando dicen, bueno, desalojamos este ruco y ahí había armas blancas, droga o pastillas, no sé. Eso también es una realidad. Puede ser, pues que hay círculos, unas cosas van llevando a la otra, hay mucho consumo, hay problemas serios de salud mental, entonces las personas tampoco es que sean muy capaces de seguir muchas instrucciones. Piensa en lo agotador que significa estar en la calle permanentemente, sometido a muchos peligros, digamos. Si hiciéramos el esfuerzo de ponernos en el lugar de esa persona, que a veces pasamos como rápido sin darnos cuenta, o nos pasamos para la vereda del frente, y insisto, con razón. Eso es algo que habría que ver, y tenemos serios problemas entonces de salud mental. Entonces las personas simplemente quedan mirando para cualquier lado. Hay otros que son más pillos, más vivos, ¿eh? Hay distintos perfiles, yo no quiero meter a todos en el mismo saco, pero creo que ahí hay cuestiones que considerar. Pero insisto, poner al centro la dignidad de las personas y tratar de organizarnos. Yo creo que hay buenas experiencias a nivel local, con organizaciones como el Hogar de Cristo, como distintas comunidades. Yo invito a las autoridades a que nos sentemos a conversar y veamos cómo juntos podemos ofrecer reales alternativas para que las personas se puedan poner de pie por sí mismas. Pepe, cuando se hizo este anuncio la semana pasada, se generó un debate que yo creo que es bien interesante porque le pone un poquito también el cascabel al gato, de la pérdida de derechos que tienen las personas que eventualmente terminen cayendo en este registro, versus la gente que no necesariamente tiene necesidades o que no necesariamente requiere de estos beneficios y que a lo mejor cometen. Alguien puso el ejemplo, que me parece que fue Alfredo Yoñán en Tele 13 Radio, puso el ejemplo de estos chicos que rompieron un grifo en Las Condes y que bueno, se la llevaron pelada porque tenían los recursos finalmente, y que si ellos caen en un registro de estas características, bueno, no tienen necesidad de eso, o bien como planteó el mismo fiscal nacional, que hay una asimetría muy grande con los delitos económicos. Entonces él dice, debería haber un registro también de quienes cometen delitos económicos, y ahí saltaron como gato algunos, no, pero ¿cómo? Nada que ver. Entonces hay una asimetría muy grande contra la pobreza versus la gente que quizás tiene los recursos y las posibilidades respecto de las atribuciones de faltas o delitos. Exactamente, y es algo una palabra que acuñó la filósofa de la Cortina, la aporofobia, ¿ah? Que ocurre respecto también, por ejemplo, de los migrantes. Cuando el migrante que viene de determinados países y tiene
determinados recursos, bueno, bienvenido sea, pero si vienen de otra parte, más bien lo que queremos hacer es que no llegue, digamos. Entonces ahí tendremos que examinar, ¿cierto?, críticamente nuestra manera de acercarnos a estas realidades, y ojalá procurar que todas las personas les ofrezcamos oportunidades para crecer, para desplegarse y también para hacer un aporte al país. Yo creo que la experiencia que yo tengo en el Hogar de Cristo en distintos momentos es que cuando se ofrecen reales oportunidades que son acogedoras, cariñosas y se le dan las posibilidades a las personas, realmente las toman y suelen ser un aporte. Entonces creo que solo poner el asunto en el castigo, que con esto no quiero decir que no haya no tenga que haber sanciones en la vía civil. No sé si a usted le ha pasado que le han sacado un parte por exceso de velocidad. Bueno, después de eso uno anda con más, tiene una función pedagógica también la sanción, digamos, ¿eh? Y eso lo encuentro que está muy bien, porque si no queda la sensación total de la ley de la selva, y eso no nos parece que sea bueno, pero especialmente cuando se trata de las personas más pobres, que a veces no tienen otra alternativa, creo que esa es una alarma que habría que levantar, y por eso estamos tratando de conversarlo. Claro, estamos conversando con el capellán del Hogar de Cristo, José Jurasek. Eso está clarísimo. El tema de ustedes, la preocupación es con las personas más vulnerables y en situación de extrema pobreza, ¿verdad? Ese es el punto. A ver si esto, algo dijiste tú de cuánto costaba, ¿no? Cuánto cuesta desalojar, sacar un ruco, que las alternativas que ofrecen a los que son desalojados, y los cálculos que hacías tú, me gustaría que si los podrías ahondar un poquito de eso, porque no, cuando se hacen los operativos y está la prensa presente y todo, nadie pregunta, por ejemplo, ¿cuánto cuesta esto? Claro, el dato que yo tengo, y voy a después confirmarlo y se los envío, pero que entiendo que el año pasado alguien hizo una estimación de que todo esto había costado 6.500 millones de pesos, el desalojo de rucos en la región metropolitana de Santiago. Si ese dinero se gastara en hospederías, albergues, distintas posibilidades, a lo mejor tendríamos, porque cuando tú haces una medida que vas a tener que implementar igual de nuevo una y otra vez, es como botar la plata, digamos, incluso por una perspectiva de eficiencia del uso de los recursos. Entonces hay medidas que son costo efectivas, insisto, vivienda primero, las hospederías, distintos albergues. Si lográramos poner el foco puesto ahí en las cosas que sí resultan, a lo mejor resolveríamos este problema que nos aqueja a todos en la sociedad. La estimación que tenemos es que hay alrededor de 20.000 personas en Chile en situación de calle. Nosotros estimamos que es un poco el doble, esos son los números oficiales. En el concierto de los casi 20 millones que somos, es un número pequeño de la población. ¿Cómo no vamos a ser capaces de organizarnos para tenderles una mano y para que se integren de buena forma a la sociedad? Eso es una llamada que yo también hago. Me encantaría que pudiéramos atenderlos y de la mejor manera posible para que se integren y sean un aporte a la sociedad. ¿Qué te pasa a ti en particular, cuando en medio de este debate, a veces con mucho fragor, con mucha discusión, con enojo y todo eso, se plantea que este tipo de preocupaciones son preocupaciones progres, son preocupaciones woke, como se puso tan de moda ese concepto hace algún tiempo desde Estados Unidos? ¿Qué te pasa a ti cuando el argumento de cuando se levanta la bandera de ojo, hay que poner atención aquí, es una mirada que atienda y que sea un poquito más al servicio de quienes no tienen versus los que plantean finalmente este tipo de cosas y de sanciones? O sea, a mí me pasa que yo intento basar mis opiniones como en la evidencia, digamos, y hay suficiente evidencia para sostener algunas de las cosas que estamos afirmando. No he sentido yo que haya una descalificación hacia estas cosas cuando hay argumentos serios. Y sí me da mucha pena cuando nos vamos deshumanizando, y finalmente el otro se transforma en una total amenaza, digamos. Eso creo que es una cuestión que tenemos que cuidar, y estando de acuerdo que hay ciertas conductas que hay que destacar de la vía pública, el consumo de alcohol, varias de las cosas de destrozo, por supuesto que no estoy de acuerdo, pero hay otras cosas que me parecen que nos deshumanizan cuando las implementamos, y creo que eso a la larga nos hace peores como sociedad. Entonces creo que tendríamos que pensar cuáles son las actitudes y acciones y políticas, ¿cierto?, que van en la clave de la humanización y de construir una comunidad que sea acogedora con todo. Eso me preocupa a mí, y lo que puedan decir algunas personas descalificando o en fin, bueno,
allá ellos, por así decirlo, no sé cómo decirlo más elegantemente. Claro, tú en la columna que escribe todos los domingos en el Mercurio dices, Sí. una sociedad se mide no solo por su crecimiento, sino por su capacidad de no abandonar a nadie en la intemperie del presente. Sí. Siempre es más fácil pedir paciencia a quienes menos tienen. Y o sea, eso si alguien no hace falta mucho para darse cuenta que está absolutamente conectado con el debate político que se está dando en estos momentos. Sí, y eso sirve para hoy y para mañana siempre. En el fondo tenemos que preocuparnos de que, y yo creo mientras tanto que las autoridades, o sea, en muchos de estos casos están bien intencionadas. La preocupación del ministro de Hacienda de usar bien los recursos públicos, la preocupación de que haya crecimiento, empleo, y que finalmente eso redunde en un bienestar para todos. Me parece que como intuición me parece bien. Lo que pasa es que en el intertanto hay personas que se nos quedan al lado del camino, que están sufriendo, y creo que eso también tiene que hacernos pensar, digamos, o sea, junto con promover el bien común, cuidar especialmente a quienes se nos van quedando en los márgenes. Eso tiene que ser una preocupación especial y particularísima de las autoridades, que para eso las hemos elegido. Se trata de una lógica conocida, dices tú, sembrar en escasez hoy para cosechar en abundancia mañana. Pero ¿quién puede vivir de promesas cuando le falta el pan de hoy? No, está muy interesante tu columna del domingo. Muchas gracias. Y bueno, seguiremos tratando de construir una sociedad, una comunidad que sea bien acogedora. Claro, el tema es que uno dice, bueno, estos diálogos, lo que dice el capellán del Hogar de Cristo y distintos representantes de la sociedad civil, ¿llegan a los oídos de las personas que toman las decisiones? Autoridades, parlamentarios, en fin. ¿Tienen ustedes algún grado de influencia real? Localmente muchísimo. Tenemos estrecha colaboración con las autoridades municipales, distintas ciudades de Chile. Colaboramos en cuanta mesa nos invitan para ver formas de hacer mejor nuestro trabajo y de que las autoridades hagan mejor su trabajo, particularmente con las personas en calle. Tenemos muchísimos ejemplos de buena articulación. No estamos en todos lados, pero sí nos sentimos escuchados, y aprovecho yo de convocar entonces en los lugares donde haya necesidad. Pero si uno ve lo que está pasando y las cosas que tú mismo estás preocupado, de lo que vemos, lo mismo, el desalojo de los rucos, sí, y todo demás, parece, sí, que lo que ustedes dicen no es muy escuchado por las autoridades ahí. Y de una u otra manera tampoco por la comunidad, por la sociedad. Además. No, pero tengo la impresión que, bueno, que desde hace un tiempito, algunos meses, cambió la mano, se está poniendo más firme, digamos, y hubo un cierto abandono de la autoridad también de la ciudad. Entonces, claro, en el camino de poner cierto orden, yo, que en términos generales me parece bien, creo que hay que evitar hacer más daño del que ya existe, digamos. Entonces, por eso estamos levantando la voz ahora, porque, bueno, estas cosas hace unos meses no pasaban. Ahí está. Son unos asuntos más o menos nuevos. Claro. Bueno, le damos las gracias a José Jurasek, capellán del Hogar de Cristo, que estés muy bien y que la voz de ustedes llegue concretamente a la hora de tomar decisiones las autoridades, ¿no? Muchas gracias, Sebastián y Cecilia, y gracias por amplificar un poquito esta voz y por supuesto, todas las veces que lo requieran, con gusto de conversar. Ok, gracias, que estés muy bien. Gracias. Chao, Pepe, gracias. Aquí termina el podcast de Una Nueva Mañana. Cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar Cooperativa.